La oración compuesta por subordinación es el segundo tipo de oración compuesta. La otra es la coordinada. Hablamos de subordinación cuando una oración tiene dos o más estructuras oracionales, dos o más proposiciones, de manera que una de ellas está supeditada a la otra, es decir, está en un orden más bajo, está subordinada, depende de la otra. En Ana lee una novela y Jacobo juega con el Playmobil o Ana le pide a Jacobo que cierre la puerta, hay una diferencia. ¿Dónde está esa diferencia? La primera tiene dos estructuras oracionales unidas por la conjunción y si pusiéramos un punto serían prácticamente dos oraciones simples independientes. Es decir, estamos ante una oración compuesta por coordinación, puesto que las dos proposiciones tienen la misma jerarquía, la misma importancia, están coordinadas, es decir, en el mismo orden. Frente a Ana le pide a Jacobo que cierre la puerta, aquí también hay dos estructuras oracionales. Ana le pide a Jacobo y que cierre la puerta. En la primera, Ana le pide a Jacobo, casi podría tener sentido por sí sola, casi, porque al verbo pedir le falta algo. El verbo pedir es un verbo trivalente, pedir algo a alguien, y lo que le falta a Ana le pide a Jacobo es ese algo que está en que cierre la puerta. Esto es lo que le pide. Por tanto, que cierre la puerta es otra estructura oracional, depende del verbo pedir, por tanto, depende, está funcionando para el verbo pedir, ¿vale? Es su complemento directo, por tanto, está realizando la función de complemento directo, es un complemento directo igual a oración, una estructura sintáctica que funciona, que tiene esa función. Este es el concepto de subordinación, cuando en una oración una de las funciones está desarrollada en forma de estructura oracional, de oración o de proposición. ¿Qué tipos de subordinadas hay? Aunque antes distinguíamos tres, sustantivas, adjetivas y adverbiales, ahora distinguimos básicamente dos, sustantivas y adjetivas, y las adverbiales lógicas, las finales, condicionales, consecutivas o concesivas, que están en un grupo diferente, básicamente pues sustantivas y adjetivas. Bien, estamos en oraciones subordinadas, es decir, en una está dentro de la otra, se introduce en una oración mayor. ¿Cómo se introduce? Pues en el caso de las sustantivas, la mayoría de las veces con la conjunción que. Ana dijo que Luis era muy buen compañero. Gracias a ese que podemos tener la estructura Luis era muy buen compañero dentro de la principal, que es Ana dijo. Ana dijo esto, que Luis era muy buen compañero. Además de que, pues otras conjunciones, como por ejemplo la conjunción sí. No sé si te has enterado, no sé esto. En estos casos estamos hablando de conjunciones, que o sí son conjunciones. Cuidado porque ese que se escribe igual que el pronombre relativo que, pero el pronombre relativo que es el introductor de las adjetivas, que veremos más adelante, es otro tema. Bien, el que relativo es igual a el cual o los cuales. Por tanto, una manera de saber que estamos ante el que conjunción es intentar cambiarlo, sustituirlo por el cual, la cual o sus plurales, y si vemos que no se puede sustituir, Ana dijo que el cual es imposible, por tanto, si no se puede sustituir, estamos ante una conjunción. Además de que o de sí, ¿qué podemos tener? Pues ya hemos hablado de esos que es relativos, que o quién relativos son los adverbios interrogativos. Vamos a empezar por estos: cuándo, cuánto, dónde. No sé cuándo viene, dime dónde vive. No sé esto, dime esto. Son adverbios interrogativos, están introduciendo, por tanto, estructuras oracionales también con función de sustantivo. Dime esto, no sé esto. Lo que ocurre es que en este tipo de oraciones, de este tipo de subordinadas en función de complemento directo, en este caso, además de ser subordinadas, de tener la función de complemento directo, ellas son interrogativas indirectas. En definitiva, estamos preguntando por dónde vive. Otros introductores son los pronombres relativos que o quién. En realidad, como ya hemos mencionado, que o quién son relativos, estarían introduciendo adjetivas libres, las estudiaremos con mucho más detenimiento posteriormente.
pero sí que es cierto que sirven para introducir una proposición subordinada que estará funcionando como sustantivo. No son la mayoría, ni muchísimo menos, pero sí que suelen aparecer. Ahora sí, subordinadas sustantivas. ¿Cuántas hay? Pues hay tantas subordinadas sustantivas cuántas funciones pueda desempeñar un sustantivo. Pues el sustantivo puede ser sujeto, su función privativa. Las subordinadas también podremos encontrarnos subordinadas sustantivas en función de sujeto, de complemento directo, de régimen, atributo, indirecto, nombre, todas aquellas funciones propias del sustantivo. Empezamos por el sujeto. Me gusta la lectura es el sujeto de me gusta. Bueno, pues podemos tener en lugar de lectura que los niños lean. Que los niños lean sería el sujeto de me gusta. Por tanto, tenemos una subordinada que realiza la función de sujeto respecto a gusta. Lo mismo en se publican noticias, noticias sería el sujeto. Se publicó que había mosca negra en el río, esto fue lo publicado, por tanto es el sujeto de la pasiva se publicó. También puede haber interrogativas, no se sabe quién ha sido, no se sabe esto, no se sabe esto, esto no se sabe, es el sujeto de la pasiva refleja. Dentro de ellas, funcionando como sujeto, hay proposiciones de relativo, adjetivas sin antecedentes, esas que hemos mencionado antes. El que toca el piano, quien toca el piano, realizaría la misma función que el pianista o Juan es el vecino del cuarto. Siguiente bloque son las subordinadas en función de complemento directo, es el grupo más numeroso. La policía dijo esto es complemento directo. La policía dijo que habían detenido a los ladrones, realiza la misma función que esto, es por tanto una subordinada sustantiva en función de complemento directo. Y ya hemos hablado, dentro de este tipo de subordinadas sustantivas están las interrogativas indirectas. Nadie supo quién había sido, nadie supo esto, le preguntó cuánto costaba, le preguntó esto. En ambos casos tenemos complementos directos, en ambos casos lo que tenemos son subordinadas sustantivas en función, complemento directo, siendo además interrogativas indirectas. Otras funciones que desempeñan las subordinadas sustantivas, pues el caso del complemento de régimen, hay que tener en cuenta que complemento de régimen es el complemento necesario para ciertos verbos pronominales, acordarse de, arrepentirse de, avergonzarse de. Él no se acordó de sus macetas, él no se acordó de que tenía que regar las plantas, sería el suplemento, complemento de régimen del verbo acordarse, se acordó. El aficionado se avergonzó de la falta de gol de su equipo, es el suplemento, pues lo mismo desarrollado en forma de estructura oracional, el aficionado se avergonzó de que su equipo no marque ni a puerta vacía. Aquí en este bloque de subordinadas sustantivas en función de suplemento tenemos un fenómeno que debemos complementar, dequeísmo y queísmo. Es un error lingüístico que consiste en confundir los verbos pronominales, los que necesitan suplemento, pues caso de acordarse de, que debe construirse siempre con un de, me acuerdo de que es viernes. Si no le ponemos el de, me acuerdo que es viernes, estaríamos ante un caso de queísmo. Y el fenómeno contrario, me recuerdo de que es viernes, el verbo recordar no es pronominal ni tampoco necesita suplemento. Recuerdo algo. Aquí en me recuerdo de que es viernes tenemos el caso de dequeísmo. La siguiente función es la de atributo, es decir, atributo, suplemento y complemento directo serían los tres complementos que llamamos argumentales porque son los que necesitan cierto tipo de verbos. Bien, pues en función de atributo, lo mismo, la mejor noticia es la victoria del equipo, victoria sería el atributo. En lugar de ese sintagma nominal podemos tener un sintagma nominal desarrollado en forma de oración. La mejor noticia es que el equipo ha vencido. Aquí tenemos el atributo igual a oración. Recordamos que ser, estar y parecer, con esos tres verbos, el complemento que modifica el sujeto es el atributo. Subordinadas sustantivas ya en otras funciones, como el complemento del nombre. Yo tengo ganas de verano es complemento del nombre.
en lugar de verano podemos tener de que llegue el verano. Ahí tendríamos una subordinada sustantiva en función de complemento del nombre. Y como nota, recordamos que el sintagma nominal complemento del nombre es un recurso que tiene el español para formar sintagmas adjetivales, bien porque la lengua no posee ese adjetivo, ganas estivales, el adjetivo estival existe, pero no se le suele poner, no entendemos que sea correcto a ponérselo al sustantivo ganas. O porque el adjetivo se entiende como demasiado oculto. Río aurífero sería un río que transportase oro, pero el castellano prefiere hablar de río de oro y no río aurífero. También el sustantivo puede complementar a un adjetivo. Hay adjetivos que por su naturaleza son absolutos, no necesitan complementación. Una estufa eléctrica no necesita complementación. Sin embargo, hay adjetivos que llamamos relativos, puesto que necesitan complementación. Fácil, difícil, deseoso de algo. Bien, deseoso de acabar. Ahí tendríamos de acabar, sería un sintagma complemento del adjetivo. Deseoso de que el curso acabara, tendríamos una subordinada sustantiva complemento del adjetivo. También el sustantivo funciona como aposición. Recordemos que la aposición es la modificación de sustantivo a sustantivo y que entendemos o hay dos tipos de aposiciones y es sin ningún tipo de pausa estaremos ante aposiciones directas o aposiciones trabadas o especificativas, abeja reina, o si hay una pausa que se escribe gráficamente con una coma, hablamos de aposición libre o explicativa en el caso de Juan Carlos Rey. Bien, el ejemplo de subordinada sustantiva en función de aposición lo tenemos en se extendió el rumor su implicación en lugar de su implicación que está implicada en la trama la presidenta. Su implicación o que está implicada en la trama la presidenta serían aposiciones de rumor. Luego ya tenemos otra serie de funciones como complemento agente, complemento indirecto. En estos casos, en estas funciones, tenemos subordinadas sustantivas normalmente introducidas por relativos, por lo cual estaríamos ante adjetivas libres. ¿Qué ocurre? Que la función es la propia de un sustantivo. El fuego fue apagado por quien estaba en el cuartel, fue apagado por el bombero, por quien estaba en el cuartel. Complemento agente, desarrollado en forma de oración, complemento agente igual a oración. Lo que ocurre es que está introducido por un quién, un pronombre relativo, y volvemos a la misma explicación. El fuego fue apagado por la persona que estaba en el cuartel. Como lo normal es que tenga este antecedente, la persona se omite y se pone el pronombre quién. Insistimos, su función es la de complemento agente, por tanto, la analizamos como una subordinada sustantiva en función de complemento agente, aunque o entre paréntesis diremos que es una adjetiva libre. Lo mismo en di un recado a los chicos es el complemento indirecto y la podemos desarrollar en forma de estructura oracional, di un recado a quienes estaban allí. Hay algún ejemplo más de subordinadas sustantivas en función de complemento circunstancial, pero desarrollando la misma función que desarrollaría un complemento circunstancial cuyo núcleo fuese un sustantivo. A partir de aquí tenemos casos de análisis, 11 oraciones y también casos de sintaxis inversa.